Señora Diana Salazar Méndez, Fiscal General del Estado, señores representantes y delegados de las diferentes instituciones del Estado, señores coordinadores, directores, compañeros de la Fiscalía General del Estado, invitados y asistentes, muy buenos días y bienvenidos. Para dar inicio con este evento, les invito a todos a ponerse de pie para entonar el himno nacional del Ecuador. Esta mañana nos reunimos para conocer el informe de rendición de cuentas de la Fiscal General del Estado con respecto a la gestión institucional del año 2022. Es importante señalar que este informe ha sido construido con las inquietudes y sugerencias de la sociedad civil y sus intereses particulares en el accionar de la institución, de manera que la exposición que verán a continuación es un resumen de las principales acciones de la Fiscalía. Al final de la exposición, tendremos un espacio conformado por 3 mesas de trabajo basados en nuestros 3 ejes de acción: transparencia, efectividad e innovación, para que, de manera ordenada, podamos participar en alguna de ellas generando propuestas para mejorar los resultados alcanzados. Para las personas que nos siguen por Facebook, por favor, pueden dejar sus aportes y preguntas en los comentarios, de manera que podamos responderlos de forma oportuna posteriormente. Con este preámbulo, invito a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez, para que se dirija al auditorio y presente su informe. Buenos días, autoridades presentes, señoras y señores representantes de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, compañeros y compañeras, funcionarios públicos, público en general que nos acompaña de manera presencial y virtual.
En cumplimiento del artículo 208, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, acudo ante ustedes el día de hoy para presentar el informe de rendición de cuentas correspondiente a la gestión del año 2022 de la Fiscalía General del Estado. Amparada en su Plan Estratégico Institucional 2020-2025, alineada al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, así como a los Objetivos de Desarrollo 2030 y a los del Consejo de la Judicatura, Fiscalía ha desarrollado diferentes líneas de acción a partir de 3 ejes: transparencia, efectividad e innovación, que ya fueron referidos anteriormente, y que serán el hilo conductor de esta exposición, de esta rendición de cuentas. Sin embargo, comencemos con una sucinta descripción de la situación institucional en el periodo señalado. Entonces, el presupuesto asignado a la Fiscalía General del Estado para el ejercicio fiscal 2022 fue de $142.240.825,49, de los cuales se ejecutó el 99.66%, es decir, $141.758.108,20. Al 31 de diciembre del 2022, la institución registró un total de 3.763 servidores, de los cuales 2.807 son misionales y 956 administrativos del total. El 51% son mujeres, somos mujeres, y el 49% hombres. En los puntos de atención a escala nacional se registraron 863 agentes fiscales con sus respectivos equipos, conformados por asistentes, secretarios, que atendieron a la ciudadanía a través de 905 fiscalías, incluyendo unidades de apoyo, de las cuales 538 son especializadas, 300 multicompetentes, es decir, que conocen 2 o más especialidades. 23 corresponden a las fiscalías provinciales, 3 a unidades de gestión de audiencias y 41 a unidades de gestión de atención integral. A lo largo del año 2022 se crearon 13 fiscalías, de ellas 4 son multicompetentes y 9 especializadas, 3 en violencia de género, 2 en investigación patrimonial sobre extinción de dominio, 1 de accidentes de tránsito, 1 de transparencia y lucha contra la corrupción, 1 especializada en ciberdelitos y 1 en medio ambiente. Al 31 de diciembre, la tasa de fiscales fue de 4,77 por cada 100,000 habitantes. Con esa capacidad operativa, en el periodo analizado, Fiscalía registró 353.817 noticias de delito, de las cuales el 9,20%, es decir, 32.537, corresponden a delitos flagrantes y el 90,80%, o sea, 321.280, a delitos no flagrantes. De ese total, los delitos con mayor incidencia fueron robo con el 26,5%, violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar con 8%, intimidación con un 7,5%, estafa 6,5% y hurto con el 5,7%. Ahora sí, comencemos con la revisión de la gestión institucional 2022 desde los 3 ejes ya referidos. El primero, gestión en la transparencia. Este pilar está encaminado a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y al mismo tiempo a generar información y datos institucionales abiertos con la finalidad de luchar contra la corrupción e institucionalizar la transparencia. Avancemos con las acciones más destacadas en la lucha contra la corrupción a través de la revisión de la gestión desarrollada por las unidades que llevan a cabo esta misión. Para ello, les invito a ver el resumen en este video. La Fiscalía General del Estado cuenta con una unidad de transparencia y lucha contra la corrupción, que fue creada con la finalidad de liderar de manera orgánica y estructurada la investigación penal de actos de corrupción
y aquellos que atentan contra la transparencia de la acción pública o que perturben gravemente la paz social. A través de 5 fiscalías, esta unidad gestionó 301 casos, de los cuales 111 ingresaron en 2022, con una mayor incidencia en delitos como concusión, tráfico de influencias, peculado, cohecho y asociación ilícita. Además, 32 noticias del delito se investigaron a través del equipo de Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, que tiene que ver con la declaratoria de emergencia por la COVID-19. De estos 301 casos, 261 se encuentran en investigación previa, 14 en instrucción fiscal, 8 en evaluatoria y preparatoria de juicio y 18 en etapa de juicio. De estos últimos, 5 cuentan con sentencia. Se cuenta con 88 procesados en instrucción fiscal y 36 llamados a juicio. Se realizaron 72 allanamientos en los que fueron incautados $244,950, además de equipos tecnológicos, entre otros. Los casos más relevantes gestionados por esta unidad son WIN, Color Max Milagro, Mascarillas, Aeropolicial y Hospital Ambato. La unidad de antilavado de activos, por su parte, está conformada por 5 fiscalías. Gestionó 576 casos, de los cuales 54 ingresaron en 2022. Además, 16 de ellos se investigan a través del equipo de Fuerza de Tarea Multidisciplinaria. Del total de casos, 551 permanecen en investigación previa, 10 en instrucción fiscal, 3 en evaluatoria y preparatoria de juicio y 12 en etapa de juicio, de los cuales 7 cuentan con sentencia y 4 de ellas están en apelación. Han sido procesadas 49 personas en instrucción fiscal, 85 llamadas a juicio y 15 cuentan con sentencia condenatoria. Hasta el 31 de diciembre se realizaron 62 allanamientos, en los cuales se incautaron más de $8.1 millones y 7 inmuebles. Se inmovilizaron 60 cuentas en bancos y cooperativas, 82 computadoras, teléfonos y documentos. En comiso se han obtenido un vehículo y 3 bienes inmuebles. Entre los casos más relevantes que lleva esta unidad tenemos el caso Díaz-Selec, en el que el monto de lavado supera $14.6 millones. Big Money, en el que por unanimidad los jueces llamaron a juicio a 2 personas naturales. En el caso de los rusos fueron procesadas 5 personas, de las cuales 12 acogieron el procedimiento abreviado. En el caso relacionado con la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco de Asís, fueron incautados más de $10 millones. La Unidad Nacional Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional, UNIDOT, trabaja sobre delitos vinculados con la delincuencia organizada, terrorismo y su financiamiento, tráfico ilícito a gran escala de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, entre otros. Cuenta con 6 fiscalías, en las que se gestionan 288 casos. En 2022 ingresaron 126 noticias de delito, de las cuales 101 se encuentran en investigación previa, 8 en instrucción fiscal, 7 para audiencia preparatoria de juicio y 7 en etapa de juicio. 3 tienen sentencia condenatoria. Se procesó a 126 personas, de las cuales 14 fueron sentenciadas y otras 14 tienen auto de llamamiento a juicio. Durante 2022 se realizaron 74 allanamientos. Se incautaron más de $9.5 millones en efectivo, alrededor de 2.8 millones de pesos colombianos, entre otros valores. Además de 33 vehículos, una avioneta, 21 toneladas de clorhidrato de cocaína y 2 toneladas de explosivos. La aplicación de la técnica especial de entrega controlada como mecanismo para identificar a los integrantes de las organizaciones con incidencia transnacional ha permitido incautar sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y realizar aprehensiones en los países de destino, como Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos. De los casos más relevantes que lleva esta unidad son el caso Tiguerones, en la provincia de Esmeraldas, por delincuencia organizada; caso Guevaristas, que partió de una investigación abierta en 2021 y procesada penalmente en 2022. Se relaciona con una estructura dedicada a la trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados. El caso denominado Chone Killers, relacionada con la agrupación del mismo nombre, en el que se procesa a 5 personas por el delito de delincuencia organizada, se encuentra con instrucción fiscal en curso. El caso Junior Roldán, relacionado con la agrupación Los Choneros, se encuentra con instrucción fiscal en curso. En él se procesa a 36 personas por tráfico de armas, municiones y explosivos. Por su parte, la Unidad de Fuero de Corte Nacional conoce las noticias de delitos cuyos sujetos activos gozan de fuero de Corte Nacional. Está a cargo de la Fiscal General del Estado y se conforma por 6 fiscalías que actúan por delegación de la máxima autoridad. Esta unidad gestionó 910 casos, de los cuales 116 ingresaron en 2022 y 12 avanzaron a etapa de juicio. De ellos, 11 cuentan con sentencia, aunque 8 se encuentran en apelación.
Han sido procesadas 16 personas en instrucción fiscal y 22 llamadas a juicio. Se cuenta además con 60 personas con sentencia condenatoria. De la totalidad de expedientes investigativos durante 2022, se despacharon 1.730 impulsos fiscales y acudimos a 107 audiencias. Los casos con mayor relevancia a cargo de esta unidad son el caso Raúl Carrión, por peculado, que cuenta con sentencia de segunda instancia; el caso Mansur, por enriquecimiento ilícito contra el expresidente de la Corte de Justicia del Guayas. En el caso Senagua se declaró la culpabilidad de 2 procesados por el delito de peculado. En el caso Las Torres, por delincuencia organizada, en el que se encuentran procesadas 11 personas, entre ellas el excontralor Pablo C., su hermano Esteban C., y el exgerente de Petroecuador Pablo F., quienes liderarían una estructura criminal. En el caso Chinacam, proceso que se sigue por cohecho en contra de 5 procesados, incluidos el mismo excontralor general del Estado, Pablo C. Caso Hospital de Pedernales por delincuencia organizada, en el cual logramos sentencias condenatorias de entre 27 y 50 meses para 11 personas, incluidos asambleístas. Caso Defensor del Pueblo, por abuso sexual, que cuenta ya con sentencia condenatoria de 3 años contra Freddy C. La Unidad de Investigación Especializada Selecta contra el Lavado de Activos, que se encarga de dirigir la investigación respecto de delito de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. De los 12 casos que gestiona esta unidad a través de una fiscalía, 8 se encuentran en investigación previa, 1 en evaluatoria y preparatoria de juicio, 15 personas han sido procesadas en instrucción fiscal, 4 llamadas a juicio y 1 tiene sentencia condenatoria. La unidad dirigió la operación denominada Despegar, con la que se desarticuló una poderosa organización delictiva liderada por el ciudadano Leandro N., asesinado meses atrás. En este caso se realizaron 18 allanamientos simultáneos que permitieron la detención de 6 ciudadanos, la incautación de más de 6.6 millones de dólares en efectivo, 7 vehículos, 16 inmuebles y 42 lingotes de oro, además de lote de joyas. La Unidad Especializada para la Investigación de los Delitos contra el Medio Ambiente y la Naturaleza, de reciente creación, gestionó 530 noticias del delito, de las cuales 466 se encuentran en investigación previa, 34 en instrucción fiscal, 2 en evaluatoria y preparatoria de juicio y 28 en etapa de juicio. Se obtuvieron 23 sentencias condenatorias, principalmente en delitos relacionados a la actividad ilícita de recursos mineros. Se realizaron 17 allanamientos en los cuales se incautó $30,000 en efectivo, 164 vehículos y 12 especies de vida silvestre. Adicionalmente, tenemos 114 procesados en instrucción fiscal, 10 procesados llamados a juicio y 38 con sentencia condenatoria. La Unidad Nacional Especializada en Investigación de Ciberdelitos, también de reciente creación, investiga delitos como revelación e interceptación ilegal de datos, transferencia electrónica de activo patrimonial, ataque a la integridad de sistemas informáticos, delitos contra la información pública reservada legalmente y acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. Esta unidad gestionó 23 casos, de los cuales 22 se encuentran en investigación previa y 1 en evaluatoria y preparatoria de juicio. Fiscalía General del Estado. Esta es una parte del trabajo que se ha realizado desde estas unidades. Complementariamente, es importante señalar que para lograr un óptimo funcionamiento de las unidades relacionadas con investigación patrimonial sobre extinción de dominio, se han realizado las coordinaciones respectivas con la Escuela de la Función Judicial para visibilizar la necesidad de designar jueces especializados, pues resulta sustancial que para adelantar las investigaciones patrimoniales estuviesen designados los jueces en referencia por temas de plazos y solicitud de medidas cautelares o cualquier tipo de control jurídico. Se coordinó también en este mismo tema para la designación de un equipo especializado en extinción de dominio con la Policía Nacional, además de la permanente revisión de procedimientos y sentencias que podrán ser materia de investigación patrimonial. En el ámbito de fortalecimiento de la transparencia en la gestión institucional y con la finalidad de generar una cultura de ética y de servicio, durante el año 2022 se abrieron 43 investigaciones previas a partir de la presunta existencia de delitos relacionados con la corrupción cometidos al interior de la institución, que resultan del análisis realizado sobre las denuncias recibidas a través de los diferentes canales que mantiene la institución para el efecto,
como el buzón de transparencia, correo electrónico, denuncia escrita, entre otros. Ahora bien, dentro de las acciones para institucionalizar la transparencia en la gestión, mediante el libre acceso a la información pública de forma completa, veraz y oportuna, durante 2022 fueron atendidas 569 solicitudes de acceso a la información pública, solicitadas por instituciones, medios de comunicación, ciudadanos, por mencionar algunos ejemplos, por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, por la Secretaría de Política Pública Anticorrupción de la Presidencia de la República, la Conferencia de los Estados parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de la Asamblea Nacional o la Secretaría de Derechos Humanos. Adicionalmente, tramitamos 1.214 requerimientos de información estadística de usuarios internos y externos. De igual forma, dentro de los canales de comunicación institucional, se publicaron 980 boletines de prensa, se atendieron 229 peticiones de información y 112 solicitudes de entrevistas con voceros institucionales. Esto, además de registrar incrementos significativos en las comunidades de usuarios en nuestras redes sociales, a través de las cuales mantenemos informada a la ciudadanía, porque es nuestra obligación. Durante el año 2022, el sitio web institucional recibió casi 2 millones de visitas, dado su enfoque de servicios que se cristaliza, por ejemplo, en la implementación de formularios de predenuncia en línea o la plataforma analítica FGE, que incluyen visualizadores de información estadística de robos, el delito con mayor incidencia a escala nacional, y muerte de mujeres en contexto delictivo, es decir, víctimas, que se actualizan de forma semanal y mensual. En similar sentido, en 2022, participamos en la validación y consolidación de las bases de datos en la Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia sobre víctimas de femicidio y homicidios intencionales a mujeres, noticias de delito con mayor connotación psicosocial y sobre personas reportadas como desaparecidas. Ahora bien, vamos a pasar al segundo eje de gestión. Me refiero a la efectividad. Dentro de este eje, hemos enfocado nuestros esfuerzos al fortalecimiento de procesos de atención al usuario, cobertura y gestión institucional. A pesar de las limitaciones presupuestarias que son de conocimiento público y que no dependen únicamente de esta institución, los equipos de la Fiscalía General del Estado trabajaron día a día para devolver a la sociedad la confianza en el acceso a la justicia. A continuación, presentamos los principales logros bajo este eje. El Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes del proceso penal, al 31 de diciembre del 2022, cuenta con 1.237 personas protegidas a escala nacional. De ellas, 958 son víctimas directas, 143 víctimas indirectas, 104 testigos y 32 en calidad de otros participantes en el proceso penal. Del total mencionado, 927 son mujeres y 310 hombres. Los delitos de mayor incidencia en las personas protegidas son violación, abuso sexual, intimidación y asesinato. Entre las principales acciones desarrolladas contamos: en coordinación con el MIES, se gestionó la entrega del bono Joaquín Gallegos Lara para personas con discapacidad protegidas y se actualizaron en territorio los registros de quienes tienen su domicilio en la Amazonía. De igual forma, se gestionó el bono de desarrollo humano y otros, según el caso, y se trabajó interinstitucionalmente para que las niñas y adolescentes protegidas en estado de gestación o con hijos pudieran acceder al bono Infancia con Futuro. Mantuvimos una coordinación permanente con otras instituciones a escala nacional, como el Ministerio de Salud Pública, la Red Ampliada de Salud, el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo, en beneficio de las personas protegidas. Además, entregamos más de 1.300 asistencias de alimentación, medicinas y aseo personal. Un punto especialmente importante en relación a este tema es la declaratoria en emergencia financiera del sistema, a causa de la falta de personal, equipos tecnológicos y de seguridad, parque automotor y demás necesidades básicas para ejercer la protección y asistencia de forma efectiva. Todo ello debidamente sustentado en los informes de déficit presupuestario. En ese mismo contexto,
Presentamos 3 proyectos de inversión y realizado gestiones para el incremento de presupuesto para el sistema ante el ente rector de las finanzas públicas y se solicitó al Ministerio de Gobierno el incremento de al menos 30 servidores policiales para reforzar la seguridad de los protegidos. La situación del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal es insostenible y requiere de acciones concretas, coordinadas, para dotarlo de los recursos suficientes que le permitan realizar su labor. Esas acciones sobrepasan las atribuciones de la Fiscalía General del Estado y recaen en instituciones que planifican, aprueban y entregan presupuesto. Por eso, se hizo un llamado a las instancias responsables para que en el marco de sus competencias exijan los incrementos presupuestarios que el sistema necesita sin más dilaciones, en beneficio de este grupo de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a quienes además la Constitución y la ley nos obligan a cuidar. Ahora pasemos a revisar los hitos institucionales en materia de derechos humanos. Quiero comenzar este apartado mencionando un hito histórico en la Administración de Justicia ecuatoriana. Entre abril de 2019, que inició la actual administración de esta fiscal, y diciembre del 2022, hemos judicializado 11 casos de violaciones a los derechos humanos y o crímenes de lesa humanidad. Solo en el año 2022 se judicializaron y registraron avances significativos en varios casos. Adicionalmente, existen otros que ya fueron judicializados en años anteriores y que se encuentran pendientes su juzgamiento. Ahora, miremos los principales datos de derechos humanos en el video que hemos preparado para rendir cuentas. En el ámbito de desaparecidos, durante 2022 se registraron 7.504 archivos solicitados y aceptados por desaparición voluntaria, debido a que cuentan con un informe de localización. En materia de violencia de género, en 2022 recibimos 52.610 noticias de delitos sexuales, entre las cuales se registran 9.870 por abuso, 1.707 por acoso, 7.675 por violación, 4.856 por violencia física, 28.198 por violencia psicológica y 304 casos de violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Además, se registraron 78 femicidios. Estas noticias del delito fueron atendidas a través de 309 fiscalías, de las cuales 93 son especializadas y 216 multicompetentes. Asimismo, en este periodo, Fiscalía receptó 5.993 formularios de posibles hechos de violencia de género e intrafamiliar recibidos a través de la página web institucional. De ese total, 2.471 correspondieron a denuncias por violencia de género e intrafamiliar. Fiscalía, a través de sus equipos especializados, participó activamente en la construcción interinstitucional del Registro Único de Violencia, una plataforma digital que compila información nacional unificada de actos de violencia contra la mujer con el fin de georreferenciarlos y actualizar la información generada para prevenir su escalada, que fue presentada públicamente en noviembre de 2022. La Dirección Nacional de Derechos Humanos y Participación Ciudadana generó 113 informes de acuerdo de solicitudes de instituciones públicas o de la sociedad civil para el cumplimiento de obligaciones institucionales en casos de delitos internacionales y graves violaciones a los derechos humanos. 12 informes de seguimiento y asesoría de casos de crímenes internacionales y graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos David Romo y Luis Huachalá. 5 informes de absolución de consultas sobre aplicación de estándares internacionales en casos de crímenes internacionales y graves violaciones a los derechos humanos, y 19 informes de admisibilidad y o asignación de casos de crímenes internacionales y graves violaciones a los derechos humanos. Además, participamos activamente en 7 mesas técnicas en distintas materias relacionadas y elaboramos 2 directrices, una referente a la aplicación de estándares internacionales respecto del principio de interculturalidad y otra sobre estándares internacionales de protección a trabajadores de la comunicación, que incluye, además de una vasta jurisprudencia nacional e internacional, un protocolo de actuación institucional y recomendaciones para el trabajo periodístico en el contexto judicial. En la elaboración y validación de la guía práctica de actuación fiscal en relación a presuntas vulneraciones al derecho de la libertad de expresión y sobre la protección a periodistas
periodistas y trabajadores de la comunicación en el contexto judicial, participaron varias instituciones públicas, representantes gremiales y la academia. El equipo de seguimiento de casos de connotación social de violencia de género de la Dirección de Derechos Humanos registró 228 casos para acompañamiento, que se suman a los 461 que ingresaron entre 2019 y 2021. Este equipo realizó también asesoría de agentes fiscales en torno a procedimientos, abordaje, uso de protocolos y directrices sobre la materia. Participó en mesas interinstitucionales y 69 eventos y espacios formativos a los que se sumaron procesos de sensibilización en prevención secundaria de delitos de violencia de género. Además, elaboró informes técnicos sobre distintas temáticas relacionadas, brindando espacios de contención emocional emergente, derivando casos para patrocinio gratuito y procesos de apoyo psicosocial. Fiscalía General del Estado. Ahora, en el ámbito del seguimiento, control y evaluación jurídica de la actuación fiscal de los servidores de la carrera fiscal y fiscal administrativa, se desarrollaron lineamientos encaminados a mejorar sus actuaciones a través de la emisión de disposiciones, informes técnicos y la absolución de consultas sobre distintos temas. Vale destacar la actualización del catálogo de delitos del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales. Se elaboró la guía de diligencias por tipo penal con el propósito de que los equipos fiscales cuenten con información sobre diligencias básicas recomendadas para la investigación penal. En el marco de atención de reclamos y elaboración de informes de seguimiento y control de la actuación fiscal derivadas de la investigación preprocesal y procesal penal, durante 2022 se atendieron 1.434 reclamos para el trámite correspondiente. Se realizó además el monitoreo a 2.147 intervenciones en audiencias y se presentó al director general del Consejo de la Judicatura los nudos críticos identificados en el monitoreo de estas intervenciones, especialmente relacionados con violencia de género y menores en conflicto con la ley penal. En el periodo analizado se convocaron a 177.598 audiencias, de las cuales se realizaron 100.511 y de las 77.087 restantes, 69.000 no se realizaron por razones ajenas a Fiscalía. Se efectuaron visitas técnico-jurídicas a 13 provincias en las que se verificó la situación de 329 fiscalías especializadas y multicompetentes con el propósito de revisar la infraestructura, mobiliario, equipo fiscal, carga procesal, organización y mantenimiento de expedientes. En 2022 fueron gestionados 203 informes con indicios de responsabilidad penal remitidos por la Contraloría de acuerdo con clasificación de fuero, sea ordinario, Corte Provincial o Corte Nacional, mismos que fueron debidamente sorteadas para la apertura de investigaciones previas correspondientes. En el ámbito del asesoramiento y acompañamiento a las investigaciones solicitadas por los fiscales, la Dirección de Investigación Civil remitió 366 informes técnicos solicitados por los fiscales a escala nacional. Además, se realizó el sorteo de 6.803 peritos a través del Sistema Pericial Integrado de la Función Judicial. Con relación a las unidades de atención en peritaje integral, en 2022 se realizaron 78.336 pericias y diligencias, de las cuales más de 40.000 fueron médico-legales, 2.613 en Cámara de Gesell, entre otras. Por su parte, el Laboratorio de ADN de la Fiscalía recibió 1.596 análisis forense para determinación de perfiles genéticos y biológicos, de los cuales fueron entregados 1.551 resultados. Fiscalía y la Dirección General de Investigación de la Policía Nacional, en un trabajo mancomunado y complementario, elaboró el Manual de Procedimientos Investigativos Fiscalía-Policía Judicial como un instrumento de consulta para mejorar los procesos investigativos. Este texto técnico-jurídico recoge el reconocimiento y la experiencia de todos los grupos de investigación delictual que conforman la Dirección Nacional de la Policía Nacional. Dentro del proyecto Registro y Cotejamiento de Perfiles Genéticos en una base unificada entre Fiscalía y el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el mes de febrero, Fiscalía entregó un programa informático para que sea alimentado por los laboratorios de ADN de Fiscalía y Genética Forense del Servicio de Medicina Legal.
en cuanto a la base de datos con los perfiles genéticos de familiares de personas presuntamente desaparecidas. En el marco de la actualización del Manual de Cadena de Custodia entre Fiscalía y el Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se desarrolló el Protocolo Integral para la Gestión de Cadáveres y Restos Humanos de Interés Forense. De igual forma, en el ámbito de investigación preprocesal y procesal penal, en los casos de fuero y especiales, mediante la gestión de diligencias y actos urgentes, a fin de sustanciar los recursos y acciones ante Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional, se ejecutaron 1.389 audiencias entre recursos de casación, revisión de hecho y extradiciones. Además, se elaboraron 10 dictámenes de recursos de revisión y casación. Se emitieron 62 criterios jurídicos en el ámbito del litigio estratégico y recibieron 6.068 boletas de la Corte Nacional y Corte Constitucional, mismas que, luego de la revisión respectiva, fueron entregadas e incorporadas en los respectivos expedientes. En cuanto a los análisis técnico-jurídicos, se realizaron observaciones a los siguientes proyectos de ley que fueron enviados oportunamente a la Asamblea Nacional para el trámite correspondiente. Revisión del proyecto de ley orgánica contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Revisión del proyecto de ley reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para fortalecer el sistema penitenciario. Proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública. Observaciones al proyecto de ley orgánica para implementar el modelo de justicia terapéutica. De la misma forma, se elaboraron y presentaron los siguientes proyectos de ley. Proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Proyecto de ley reformatoria en materia penal. Proyecto de ley orgánica del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes en el proceso penal. Y proyecto de reforma al COIP en el marco de adhesión al Convenio de Budapest. Así también, Fiscalía conoció y atendió solicitudes de informe de causa probable y otros requerimientos dentro de expedientes de extradiciones dispuestos por la Corte Nacional de Justicia, mismas que se pusieron en conocimiento de los fiscales respectivos para el trámite correspondiente y se gestionaron 13 peticiones de extradición activa y 13 de extradición pasiva. Por otro lado, y de conformidad con lo dispuesto por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, comparecimos a 61 audiencias de recurso especial de doble conforme convocadas por la Corte Nacional. En 2022, participamos en 145 audiencias de fuero de Corte Nacional de Justicia, de las cuales 107 se instalaron. En cuanto a la depuración y validación realizada a las acciones constitucionales entre el 2020 y 2022, se ejerció el patrocinio institucional en 178 acciones constitucionales. En los procesos contencioso-administrativos se tramitaron 60 acciones. También se presentaron 11 denuncias al Consejo de la Judicatura en contra de servidores judiciales y o peritos por incumplimiento a sus deberes, a fin de que se impusieran las sanciones correspondientes. En cuanto a la gestión de cooperación internacional, Fiscalía recibió el apoyo internacional por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América a través del trabajo conjunto en la lucha contra el crimen organizado, así como en procesos investigativos, formación a fiscales y fortalecimiento institucional. La activa participación de Fiscalía en el ámbito internacional facilitó la firma de instrumentos internacionales encaminados a la creación, implementación y fortalecimiento de políticas criminales de interés mutuo, así como a promover la comunicación directa y el intercambio de información oportuna. En el ámbito de la asistencia penal internacional, en 2022 se tramitaron 325 solicitudes de asistencia penal internacional. Un tema que revistió especial importancia en esta gestión fue la validación y consolidación de información para el proceso de evaluación mutua de la República del Ecuador ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, en el marco de la cuarta ronda de evaluación mutua en materia de lavado de activos y del financiamiento al terrorismo para la República del Ecuador. En diciembre, la Fiscalía participó en la fase final del proceso, en la cual el Ecuador aprobó de forma satisfactoria la evaluación y actualmente es considerado un país cooperante con la región en dicha materia. El reto está ahora en mantener esa calificación. En el ámbito de los análisis y estudios criminológicos,
para profundizar el conocimiento del fenómeno criminal y de la información proveniente de las noticias de delito, se desarrolló una información e investigación sobre los nudos críticos que se presentan en la recolección de la información que sirve de base para la toma de decisiones, generación de políticas criminales, creación de estudios y representación institucional ante organismos internacionales y nacionales. También se formularon 6 políticas criminales de actuación directa para funcionarios misionales. Adicionalmente, participamos en varios espacios interinstitucionales para coadyuvar al acceso a la justicia y la generación de políticas, sobre todo en temas que afectan a los sectores más vulnerables de la población. En el ámbito de la producción de conocimiento, dentro de las esferas de intervención institucional, en 2022 publicamos ediciones 31 y 32 de la revista Perfil Criminológico sobre delitos en espacios fronterizos y responsabilidad penal de personas jurídicas con visión crítica en torno a fundamentos de dogmática y praxis. En relación a los procesos académicos, a través del Plan Anual de Capacitación, de programas especializados y de formación continua, se realizaron 240 eventos de capacitación interna en distintas áreas y materias fundamentales y consideradas de especial relevancia en la realidad ecuatoriana actual. Suscribimos también 4 convenios de fortalecimiento académica con varias universidades, la Universidad Internacional de La Rioja, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Pontificia Universidad Católica y Universidad San Gregorio, además de la renovación de la suscripción de otros convenios específicos. Pasamos ahora al tercer eje, finalmente, la innovación. La gestión de fiscalía también se desarrolló en el ámbito de la innovación, en el cual se enmarcaron las acciones orientadas a reestructurar procesos administrativos y misionales a través de la administración de talento humano y la gestión eficiente de recursos apoyados siempre en la tecnología. La gestión ha enfocado en el fortalecimiento institucional a través de la reestructuración, modernización, innovación y mejora continua de procesos administrativos y misionales, además de los servicios institucionales. En 2022 se emitieron instructivos, manuales, formularios en línea, entre los que destaca la implementación del formulario de predenuncia en línea por presuntos hechos de robo y hurto en la página web institucional y que además ha tenido gran acogida en la ciudadanía. Se emitió el informe técnico de análisis de la carga laboral y procesal en las fiscalías especializadas en el Cantón Quito como resultado de un análisis técnico y el Plan de Cobertura Fiscalía General 2022-2025. En el ámbito del mejoramiento de los servicios informáticos y de tecnología para la adecuada operación institucional y de los servicios a la ciudadanía, se aprobó la política de seguridad de la información orientada al funcionario final. Se adquirieron 694 computadores para apoyar en la investigación penal y se realizaron actualizaciones dentro del Sistema Integrado de Actuación Fiscal SIAF en el marco de las reformas al COIP. Ahora bien, para fortalecer la estructura funcional y potencializar el talento humano y la gestión administrativa, el Plan Anual de Inversiones se enfocó en mejorar la infraestructura física y tecnológica a través de una serie de intervenciones, implementaciones y mejoras y adecuaciones en instalaciones y puntos de atención a escala nacional. Asimismo, se realizaron acciones de mantenimiento y reposición de equipos electrónicos, vehículos, maquinaria, contratación de pólizas de seguros y su consecuente reposición en caso de daños. En el mismo sentido, se ejecutó el 99.65% del Plan Anual de Contratación Pública. Adicionalmente, y con el objetivo de fortalecer los procesos de atención al usuario y gestión institucional en el año 2022, fueron priorizados por la Secretaría Nacional de Planificación 6 proyectos por un monto aproximado de $6.6 millones que se desarrollarán a lo largo de este año, en ámbitos como la mejora de los servicios de investigación penal, dotación de equipos de seguridad para el SPAF, recuperación de la capacidad tecnológica institucional, actualización tecnológica en la función de la seguridad de la información o adquisición de parque automotor terrestre. En cuanto a la administración de talento humano, en el año 2022 otorgó 210 nombramientos
provisionales y continuó con el proceso de selección y nombramiento temporal de agentes fiscales con la finalidad de cubrir las vacantes existentes. Solo en el año 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura nombró a 42 agentes fiscales temporales, de los cuales se incorporaron 40. En virtud de la necesidad extraordinaria de nombrar fiscales y agentes fiscales temporales, el Pleno del Consejo de la Judicatura expidió el instructivo del proceso de selección y nombramiento respectivo. Es así que el 20 de diciembre del 2022 se nombró a 35 agentes fiscales para distintas provincias y estamos a la espera de otras acciones de personal. Además, el Ministerio de Economía emitió dictamen presupuestario para la creación de 73 partidas de agentes fiscales que serán incorporados a lo largo de este año. En cuanto al régimen disciplinario y a la normativa de talento humano de Fiscalía, si bien el órgano competente es el Consejo de la Judicatura, la institución recibió denuncias y quejas de servidores que estarían involucrados en presuntas infracciones de tipo disciplinario. En tal sentido, se remitieron 236 procesos disciplinarios al Consejo de la Judicatura a escala nacional, y de esos 236, apenas 65 fueron sancionados. Por otra parte, Fiscalía cumplió con el pago de jubilaciones de funcionarios desvinculados desde el año 2018 hasta el 2020 a escala nacional, por un valor superior a 1.1 millones de dólares. De manera adicional, se desarrollaron actividades relacionadas a entregar o propiciar una mayor inclusión dentro de la institución a través de sensibilizaciones y capacitaciones sobre lenguajes de señas, por ejemplo, y actividades referentes al cuidado de la salud física y sobre todo mental de los servidores, con énfasis en quienes, por sus funciones, están más expuestos a estrés o sobrecarga laboral. En cuanto al sistema de gestión documental que salvaguarda archivos y certificaciones de actos administrativos y procesales de la institución, en 2022 se emitieron 22.230 certificaciones, se realizaron 2.226 notificaciones y expidieron 93 resoluciones, entre otras acciones. Se recibieron más de 53.000 documentos, tanto físicamente como a través de las ventanillas virtuales en todo el país. En este ámbito se continuó, además, con la depuración de trámites pendientes, homologación y estandarización de contenedores, y se emitieron resoluciones, directrices, normas y procedimientos técnicos específicos para fortalecer la gestión y resguardo documental que no se lo había realizado desde el año 2018. Hasta aquí el informe de rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2022 de la Fiscalía General del Estado. Espero que la información expuesta a ustedes haya sido clara, precisa y refleje la labor realizada no por la fiscal general, sino por los servidores y los funcionarios de la institución, a quienes agradezco por lograr que día a día la Fiscalía se proyecte hacia el futuro con un mejor acceso a la justicia penal en favor de las víctimas y en contra de la impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Diana Salazar Méndez por su intervención. Y este ha sido el informe de rendición de cuentas del año 2022 de la Fiscalía General del Estado. Como les había dicho en un inicio, como parte de la normativa, a continuación se realizarán las 3 mesas de trabajo sobre los temas de transparencia, innovación y efectividad. Y para las personas que nos siguen en Facebook y que han dejado sus inquietudes, estas serán respondidas posteriormente. Para cerrar el evento, invito a todos a ponerse de pie y entonar el himno a la ciudad de Quito.
buscó bienestar. Hay un chip con misión.